Muy buenos días, familia. Deseo que estén teniendo un excelente inicio del martes y continúo con esta serie de devocionales en los cuales estoy tratando el tema de cómo vencer el miedo en medio de la pandemia. Y el día de ayer te comentaba que debo de tener mi fe puesta en las promesas de Dios, estar cimentado en estas, como lo analizábamos ayer, el Salmo 23, verso 4, el estar consciente de que aunque pase tiempo difícil, Dios está conmigo. No porque Dios esté conmigo quiere decir que todo va a ser bueno, que todo va a ser tranquilidad y no voy a aprender porque estoy viviendo en un mundo imperfecto. De eso es de lo que te he venido hablando en esta serie de predicaciones y la semana pasada en los devocionales, que cuando el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán y Eva, nada fue perfecto. Dios lo había creado todo bueno, todo perfecto. Sin embargo, cuando entra el pecado a la humanidad, entonces todo se vuelve imperfecto. Desde mi cuerpo ya no trabaja igual, hasta los animales ya no se relacionan igual, el clima ya no funciona igual y entonces la humanidad se salió del plan de Dios. Sin embargo, Dios nos dio, como lo dice en Juan 3:16, a su Hijo unigénito para que quienes deseamos regresemos al plan original de Dios. Y entonces este mundo está revuelto de verdad y de mentira, de tradiciones humanas y de lo que es la voluntad de Dios, de la maldad del hombre, del engaño de Satanás. Entonces está todo revuelto y debo de tener en cuenta que en este mundo pues es difícil el distinguir la verdad. Y es por eso que el día de hoy quiero hablarte en específico de que no todo lo que escuches es verdad. En este tiempo de pandemia, déjame decirte que el hombre sigue utilizando lo que sucede para su propio beneficio y tanto hay gente con diferentes banderas, ¿verdad? Las banderas políticas, donde de un suceso lo hacen más grande, lo magnifican, le dicen allá en mi tierra, ¿verdad? Periódicos amarillistas, donde exaltan todo lo malo que pasa para echarle tierra políticamente a sus oponentes. Entonces, no todo lo que escuchas en las noticias específicamente es verdad. También en las redes sociales, ya sea Facebook, YouTube, Instagram, todos las redes sociales tienen sus tendencias y entonces pues yo quiero que opines como yo y entonces te dejo saber solamente una parte de la historia. No con esto te quiero decir que te la pases viendo noticias o en las redes sociales, al contrario, lo que quiero comentarte es que si lo que buscas es verdad, se encuentra en la Biblia, hay que estar informado, sí, pero la cantidad de Biblia que leas, esa misma cantidad de tiempo, te invito a que le inviertas en noticias. Si lees nada más 5 minutos de Biblia, entonces nada más ve 5 minutos de noticias. De lo contrario, le estás dando más peso a la mentira que a la verdad. Y yo sé que no todo lo que pasa en las noticias son mentiras, pero tampoco todo es verdad. Y en Proverbios 14:15 dice la palabra de Dios. La gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. Y esta es la traducción del lenguaje actual. Me gusta bastante porque pues habla en términos actuales, por eso es la traducción del lenguaje actual, ¿verdad? Y entonces lo dice así tal cual, ¿verdad? Que la gente tonta cree todo lo que dicen y la gente sabia piensa bien antes de actuar. Pero este no es el único texto. Cuando empecé a investigar me di cuenta, wow, cuántos textos en Proverbios hablan acerca de las decisiones sabias y de no creer a todo lo que nos dicen. Y entonces no solamente el Proverbios 14, sino también en Proverbios 13, versículo 16, dice en la traducción del lenguaje actual, el sabio piensa bien lo que hace, el tonto deja ver su estupidez. Ay, esto un poquito fuerte, ¿verdad? Sin embargo, es la palabra de Dios en la traducción del lenguaje actual. Y entonces, el punto que quiero transmitirte el día de hoy es que no todo lo que escuches es verdad. Tenemos que estar familiarizados con la Biblia para no tener miedo.
tengo que hacer mi tarea, ¿verdad? Y saber cuál es la opinión de Dios, cuál es la voluntad de Dios, porque, como te digo, Proverbios está lleno de este consejo. Ten cuidado de distinguir cuál es la verdad. El último texto del día de hoy es Proverbios 14:8, traducción del lenguaje actual también. El que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia otra vez, ¿verdad? Estupidez. Perdón por la palabra, tal vez se oye muy fuerte, pero tenemos que tener mucho cuidado y yo tengo que enseñarte lo que es Biblia, lo que es verdad y nos está diciendo no creas todo lo que escuchas, no todo lo que escuchas es verdad, no te satures de noticias amarillistas, de noticias que exaltan tanto muerto y tanto contagio y demás. Sí es bueno estar informado, pero tengo que entender que cada noticiero tiene una tendencia, un punto de vista, una corriente política que está tratando de hacerme ver de cierto punto de vista lo que está pasando. Y entonces tengo que darme cuenta que esto me puede afectar en el miedo si me estoy alimentando de ello. Entonces tengo que alimentarme de promesas de Dios. Y como te repito, si tú le dedicas 20 minutos a leer tu Biblia, entonces 20 minutos de noticias. Pero hay quienes invierten 30 segundos leyendo un versículo y se pasan 2 horas viendo noticiero tras noticiero y es cuando nos llenamos de pánico, de miedo, de que pues el mundo se va a acabar y sí, se va a acabar, pero antes de ello Dios quiere cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Así que mientras Cristo no venga es porque todavía tenemos una misión en este mundo y tenemos que poner empeño en saber cuál es, el pedirle a Dios, Señor, dirígeme, no quiero vivir por vivir. Me despido de ti en esta mañana, deseando que tengas un excelente martes y te espero el día de mañana en esta serie que estamos tratando de cómo vencer el miedo en medio de la pandemia. Que Dios te bendiga, te espero mañana.